Bienvenidos a este emocionante viaje por la literatura. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de este increíble audiolibro. Hoy presentamos Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, una obra maestra de la literatura universal. Acompáñanos en la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que, fascinado por los libros de caballería, decide convertirse en el legendario caballero Don Quijote, emprendiendo un viaje lleno de aventuras, humor y profundas reflexiones sobre la realidad y la fantasía. Hemos dividido la narración en 15 capítulos, condensando la esencia de esta obra inmortal. Sin más preámbulos, comencemos esta extraordinaria historia. Capítulo 1. El nacimiento de Don Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse el autor, vivía un hidalgo de unos 50 años que pasaba sus días entregado a la lectura de libros de caballería. Su verdadero nombre era Alonso Quijano, aunque con el tiempo, su obsesión por estas historias lo llevó a imaginarse como un caballero andante, con un destino glorioso por cumplir. Hombre de complexión recia, seco de carnes y gran amante de la caza, Alonso Quijano llevaba una vida tranquila en su hogar, acompañado de su ama de llaves y su sobrina. Sin embargo, su pasión por los relatos de caballeros errantes, justas y proezas lo consumió hasta el punto de abandonar casi todas sus obligaciones. Pasaba noches enteras sumergido en la lectura, olvidando comer y dormir, hasta que la frontera entre la realidad y la fantasía se desdibujó en su mente. Convencido de que los tiempos modernos necesitaban un caballero que restaurara la justicia y protegiera a los débiles, decidió transformarse en uno de los héroes de sus libros. Se imaginó a sí mismo como un valeroso caballero que debía partir en busca de aventuras, enfrentarse a gigantes y socorrer a doncellas en peligro. Así, tomó la decisión de revivir la caballería andante y ser el protagonista de su propia historia. Lo primero que hizo fue desempolvar unas viejas armas que habían pertenecido a sus antepasados. Aunque estaban desgastadas y oxidadas, se dio a la tarea de restaurarlas con el mayor esmero. Con ingenio, reparó una antigua celada que había perdido parte de su estructura, asegurándola con cartón y cintas de hierro. Cuando consideró que su armadura estaba lista, se sintió preparado para dar el siguiente paso: elegir un nombre digno de su nueva identidad. Después de largos días de reflexión, decidió llamarse a sí mismo Don Quijote de la Mancha, tomando el nombre de su región para darle mayor grandeza a su título. Pero un caballero no podía existir sin un fiel corcel que lo acompañara en sus gestas. Así que, tras mucho deliberar, bautizó a su caballo con el nombre de Rocinante, pues aunque era un animal viejo y huesudo, a partir de ese momento se convertiría en la montura más noble y legendaria de todas. Sin embargo, algo faltaba. Todo caballero andante debía tener una dama a quien dedicarle sus hazañas. Alonso Quijano recordó entonces a una moza de la región, Aldonza Lorenzo, a quien él apenas conocía, pero que en su mente idealizó como una princesa. La renombró Dulcinea del Toboso, convencido de que era la más hermosa y noble de todas las damas, aunque ella jamás sabría de su amor ni de su existencia como caballero. Con su armadura restaurada, su caballo bautizado y su amada idealizada, Don Quijote de la Mancha estaba listo para salir al mundo en busca de aventuras. Su determinación era inquebrantable: restaurar los valores caballerescos y demostrar que la grandeza de los antiguos héroes aún era posible. Sin más demora, al amanecer, montó a Rocinante y salió de su aldea sin decirle a nadie su propósito. Así comenzó la historia del hidalgo que, en su locura, se convirtió en uno de los personajes más inmortales de la literatura universal. Capítulo 2. La primera salida y la posada encantada. Una vez que Don Quijote hubo decidido emprender su camino como caballero andante, partió al amanecer, montado en su fiel Rocinante, con el corazón henchido de emoción y la mente repleta de las gestas de los héroes de antaño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que nunca había sido armado caballero, y, según las reglas de la caballería, no podía realizar hazañas sin antes recibir este título de manos de otro caballero legítimo. A pesar de ello, siguió su marcha con gran entusiasmo, dejando atrás su aldea y adentrándose en los caminos polvorientos de la Mancha. Cabalgó durante todo el día sin encontrar ninguna aventura digna de su valentía, pero al atardecer, cuando la fatiga y el hambre comenzaban a hacer mella en él, divisó a lo lejos una venta. A ojos de cualquier viajero común, no era más que una posada sencilla, un refugio para mercaderes y viajeros, pero en la imaginación exaltada de Don Quijote, aquella edificación se transformó en un imponente castillo con torres de oro y altos muros fortificados. Al aproximarse, creyó ver dos hermosas doncellas a la entrada del castillo,
cuando en realidad eran simples mozas de mesón que esperaban a los clientes de la venta. Al ver acercarse a aquel hombre con armadura anticuada y lanza en ristre, las jóvenes no pudieron contener la risa, pues su aspecto era ridículo, delgado, cubierto con piezas de metal desgastadas y montado sobre un caballo famélico. Pero Don Quijote, convencido de que se trataba de damas de alcurnia, la saludó con gran cortesía. «Oh, bellas y nobles doncellas. No os preocupéis por mi humilde apariencia, pues el destino me ha traído hasta vuestro castillo en busca de descanso». Las mozas, sorprendidas por su extraño modo de hablar, se miraron entre sí, y, sin poder evitar la risa, decidieron seguirle la corriente. En ese momento, el ventero, un hombre astuto y acostumbrado a tratar con todo tipo de viajeros, salió a recibir a Don Quijote, y comprendiendo que estaba frente a un hombre fuera de sus cabales, también decidió jugarle el juego. «Bienvenidos seáis, señor caballero», dijo el ventero con fingida solemnidad. «Aquí hallaréis descanso y comida para vos y vuestro noble corcel». Don Quijote desmontó torpemente, y, con la ayuda de las mozas, que apenas podían contener la risa, entró en la venta. Una vez dentro, pidió algo de comida, aunque, al no poder quitarse el yelmo que él mismo había asegurado con cintas de hierro, tuvo que ser alimentado a cucharadas por las jóvenes, lo que causó aún más risas entre los presentes. Sin embargo, Don Quijote no se percataba de la burla y, después de haber saciado su hambre con pan duro y bacalao mal cocido, se dirigió al ventero con gravedad. «Señor castellano, he de pediros un favor de gran importancia. No puedo continuar mis aventuras sin antes ser debidamente armado caballero. Ruego a vuestra merced que realice esta ceremonia esta misma noche para que pueda partir al alba en busca de justicia y gloria». El ventero, viendo que podía divertirse un poco más con la locura de su huésped, aceptó de inmediato. Le dijo que, según la tradición, debía velar sus armas en el patio de la posada durante toda la noche antes de ser armado caballero. Don Quijote, tomando aquellas palabras con la mayor seriedad, colocó su lanza y su escudo junto a un viejo pozo y comenzó su vigilia. Los demás huéspedes de la venta, al enterarse de la extraña escena, salieron a observarlo y algunos, en tono de burla, intentaron apartar sus armas. Don Quijote, sintiéndose agraviado, golpeó a uno de ellos con tanta fuerza que lo derribó en el suelo. Esto provocó un alboroto, y el ventero, temiendo que la situación se saliera de control, decidió que era mejor terminar con la farsa cuanto antes. «Deteneos, noble caballero», dijo solemnemente. «Vuestra valentía ha sido probada. Os armaré caballero de inmediato». Tomó una vieja espada, murmuró unas palabras sin sentido y, con un ligero golpe en los hombros de Don Quijote, le otorgó el título de caballero andante. Don Quijote, rebosante de orgullo y gratitud, agradeció la ceremonia y, sin perder tiempo, recogió sus armas, pagó con lo poco que llevaba y montó de nuevo en Rocinante. Cuando el alba iluminó el horizonte, Don Quijote salió de la posada convertido en un caballero andante, listo para enfrentarse al mundo y escribir con su lanza las más gloriosas gestas jamás contadas. Sin saberlo, su verdadera aventura apenas comenzaba. Capítulo 3. El regreso y la elección de un escudero. Una vez que Don Quijote hubo sido armado caballero en la venta, se sintió plenamente preparado para enfrentarse a las mayores gestas de la caballería andante. Su corazón latía con orgullo y su mente estaba encendida con pensamientos heroicos. Montado sobre Rocinante, emprendió su camino en busca de aventuras. Sin embargo, no tardó mucho en encontrarse con su primer revés. Mientras cabalgaba por los polvorientos caminos de la Mancha, divisó a lo lejos a un grupo de comerciantes toledanos que se dirigían a Murcia. Sin pensarlo dos veces, decidió poner a prueba su recién adquirido título de caballero y, con su lanza en ristre, se interpuso en el camino de los viajeros. «Deteneos, villanos», exclamó con voz firme. «No pasaréis hasta que confeséis que no hay en el mundo doncella más bella y virtuosa que mi señora Dulcinea del Toboso». Los mercaderes, sorprendidos por la insólita aparición de aquel hombre con armadura destartalada, se detuvieron y se miraron entre sí con incredulidad. Uno de ellos, divertido, decidió seguirle el juego. «Señor caballero», dijo, «nosotros no conocemos a esa dama de la que habláis, pero si nos mostráis un retrato suyo, con gusto proclamaremos su belleza». «¿Retrato?», exclamó Don Quijote, indignado. «Bastaría con que la vierais en persona para caer rendidos ante su hermosura. Pero no es necesario. Su esplendor es tal que debe ser reconocido sin necesidad de prueba alguna».
Los mercaderes no pudieron contener la risa, lo que enfureció aún más a Don Quijote. Espoleó a Rocinante con la intención de lanzarse contra ellos, pero en el peor momento, su fiel caballo tropezó y cayó al suelo, arrastrando consigo a su jinete. Antes de que pudiera reincorporarse, uno de los mozos de los mercaderes aprovechó la oportunidad y, tomando un palo, comenzó a golpear a Don Quijote hasta dejarlo maltrecho en el suelo. Cuando los mercaderes se alejaron, riendo de la extraña escena, el caballero quedó tendido en la polvorienta vereda, incapaz de moverse por los golpes recibidos. Pasaron varias horas antes de que un vecino de su aldea lo encontrara y, reconociéndolo de inmediato, se apresuró a auxiliarlo. «Señor Quijano, ¿qué os ha sucedido?». Don Quijote, aún delirante, respondió con solemnidad. «Las artes de la hechicería han intervenido contra mí, mas mi espíritu sigue inquebrantable». El vecino, comprendiendo que la locura del hidalgo no tenía remedio, lo cargó con dificultad sobre su burro y lo llevó de regreso a su hogar. Al llegar a la aldea, el ama de llaves y la sobrina de Don Quijote lo recibieron con angustia y, con la ayuda de un barbero y un cura, intentaron devolverlo a la razón. Alarmados por su estado, decidieron revisar su biblioteca y descubrieron la causa de su locura: una enorme colección de libros de caballería. Convencidos de que aquellos relatos eran los responsables de su delirio, resolvieron quemarlos. Uno a uno, los volúmenes fueron arrojados a la hoguera, mientras el cura justificaba la destrucción de cada obra. Para cuando Don Quijote despertó, su amada biblioteca había desaparecido, y el ama de llaves le aseguró que todo había sido obra de un encantador que, envidioso de su grandeza, había hecho desaparecer los libros. Pero en lugar de desanimarlo, esta explicación no hizo más que reafirmar la convicción de Don Quijote. Si los encantadores trataban de impedir su camino, era porque su destino era aún más glorioso de lo que imaginaba. Tras algunos días de reposo, decidió que debía volver a salir en busca de aventuras. Pero esta vez, no iría solo. Un caballero necesitaba un escudero fiel que lo acompañara en sus gestas. Fue así como pensó en un vecino suyo, un labrador sencillo llamado Sancho Panza. Sancho era un hombre de pocas letras pero de mucho sentido común, un campesino honesto y trabajador que tenía esposa e hijos. Don Quijote lo buscó y, con palabras llenas de grandeza, le habló de las maravillas que le esperaban si decidía unirse a su empresa. «Sancho, amigo mío, si vienes conmigo y te conviertes en mi escudero, te prometo que, en recompensa por tu lealtad, te haré gobernador de una ínsula, donde vivirás rodeado de riquezas y honores». Sancho Panza, aunque no comprendía del todo las locuras de Don Quijote, sintió que aquella propuesta era demasiado tentadora como para rechazarla. Si existía la posibilidad de gobernar una ínsula y mejorar su vida y la de su familia, valía la pena intentarlo. Así, sin pensarlo demasiado, aceptó. Montado en su asno, emprendió el viaje junto a su nuevo señor, dispuesto a acompañarlo en su camino. Así comenzó la más célebre de todas las amistades, la de un caballero idealista y un escudero terrenal, unidos en una aventura que los llevaría por caminos insospechados. Capítulo 4. La primera hazaña de Don Quijote. Don Quijote y su nuevo escudero, Sancho Panza, partieron al amanecer, con el caballero montado en su flaco Rocinante y el escudero sobre su burro, que, aunque pequeño, resultaba más firme y confiable. Sancho, aún con dudas sobre la aventura que emprendía, escuchaba con atención las palabras de su amo, quien le hablaba de los desafíos que enfrentarían, las riquezas que ganarían y la gloria que los esperaría al final del camino. No habían avanzado mucho cuando divisaron, a un lado del camino, a un joven campesino atado a un árbol y recibiendo crueles azotes de un hombre corpulento que, con una correa de cuero, castigaba su espalda sin piedad. El muchacho gritaba de dolor y suplicaba clemencia, pero el despiadado hombre, que no era otro que su amo, ignoraba sus lamentos. Indignado por la injusticia que presenciaba, Don Quijote espoleó a Rocinante y se interpuso entre el hombre y el joven. «Deteneos, vil caballero», exclamó con voz solemne. «¿Cómo osáis abusar de un indefenso? Soltadlo de inmediato o conoced la ira de mi lanza». El hombre, que en realidad era un labrador rico y sin escrúpulos llamado Juan Aldudo, se giró con sorpresa al ver la extraña figura del caballero. Su armadura destartalada y su aire pomposo lo hicieron reír, pero el filo de la lanza apuntándole al pecho le hizo entender que aquel loco hablaba en serio. «Señor caballero, este muchacho es mi criado y le castigo porque es un holgazán y un ladrón», respondió Aldudo con cinismo. «Me descuida las ovejas y me debe dinero. Mientes, infame».
rugió Don Quijote. Es evidente que este joven es víctima de tu injusticia. Si le debes dinero, págale lo que le corresponde y libéralo de inmediato. El labrador, viendo que no tenía alternativa, prometió pagarle al joven todo lo que le debía. Pero en cuanto Don Quijote se alejó, satisfecho por haber impuesto justicia, el cruel Haldudo reanudó el castigo con mayor brutalidad, y al no haber nadie que lo impidiera, golpeó al muchacho hasta dejarlo casi sin fuerzas. Sancho, que iba unos pasos atrás, vio lo ocurrido y pensó en advertir a su amo, pero al ver la convicción con la que Don Quijote se felicitaba a sí mismo por haber resuelto la situación, decidió no arruinarle la ilusión. Mi señor, realmente sois un gran caballero. Pero, ¿estáis seguro de que ese hombre cumplirá su promesa? Sancho, amigo mío, respondió Don Quijote con solemnidad, la palabra de un caballero es sagrada. No tengo dudas de que ese hombre honrará su juramento. Sancho suspiró y continuó su camino en silencio, pensando que la realidad era muy diferente de lo que su amo creía. El encuentro con los mercaderes. Poco después, mientras avanzaban por el camino, divisaron a un grupo de mercaderes que se dirigían a Murcia. Eran 6 hombres a caballo y 4 criados a pie, que conducían una recua de mulas cargadas con mercancía. Don Quijote, convencido de que debía realizar más hazañas, decidió probar su valentía una vez más. Sancho, prepárate, dijo, enderezando su postura sobre Rocinante. He aquí una nueva oportunidad para demostrar la gloria de la caballería. Sin esperar respuesta, Don Quijote avanzó al trote y se colocó en medio del camino, deteniendo a los mercaderes con una orden firme. Alto ahí, gentiles caballeros. No daréis un paso más hasta que confeséis que no hay en el mundo doncella más hermosa que mi señora Dulcinea del Toboso. Los mercaderes se miraron entre sí, sorprendidos por la excentricidad del hombre que les impedía el paso. Uno de ellos, divertido, decidió jugarle la broma. Señor caballero, dijo, con gusto confesaríamos la belleza de vuestra dama, pero no la conocemos. ¿Podríais mostrarnos su retrato para que podamos proclamar su hermosura? Don Quijote, indignado por la falta de fe de los mercaderes, levantó su lanza y gritó con furia. La hermosura de Dulcinea no necesita ser vista para ser proclamada. Es el sol entre las estrellas, la más sublime de las damas. Y si no lo confesáis de inmediato, os haré pagar vuestra osadía. El mercader, burlón, fingió dudar. Pero, ¿y si resulta que no es tan hermosa como decís? Estas palabras fueron demasiado para Don Quijote. Sin pensarlo 2 veces, espoleó a Rocinante y se lanzó contra los mercaderes con la lanza en alto, decidido a hacer justicia. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. En medio de su ataque, Rocinante tropezó con una piedra y cayó pesadamente al suelo, arrastrando consigo a su jinete. Don Quijote quedó tendido, inmovilizado por el peso de su armadura, sin poder levantarse. Uno de los mozos de los mercaderes, viendo la ridícula escena, tomó un palo y comenzó a golpear al caballero caído. Sancho, al ver esto, corrió para intentar defender a su amo, pero cuando los mercaderes se alejaron, Don Quijote yacía en el suelo, dolorido y humillado. Sancho, amigo mío, murmuró con esfuerzo. Creo que he sido encantado nuevamente. Sancho suspiró, ayudó a su amo a levantarse y, con paciencia, lo montó de nuevo en Rocinante. Mi señor, tal vez deberíamos descansar antes de enfrentar nuevas aventuras. Pero Don Quijote, a pesar de sus heridas, no estaba dispuesto a rendirse. No, Sancho. La caballería exige sacrificios. Y esta es solo la primera de muchas victorias que nos esperan. Con el espíritu aún intacto, Don Quijote continuó su camino, decidido a seguir adelante. Su locura no conocía límites, y su escudero, aunque lleno de dudas, lo seguiría en cada paso, en una aventura que apenas comenzaba. Capítulo 5. La aventura con los frailes y el vizcaíno. Después de su enfrentamiento con los molinos de viento, Don Quijote y Sancho Panza continúan su viaje en busca de nuevas aventuras. Bajo el sol ardiente de la Mancha, avanzan por el camino polvoriento cuando divisan en la distancia un grupo de hombres vestidos con hábitos negros, montados en mulas. Se trata de frailes de la Orden de San Benito que viajan delante de un carruaje donde va una dama acompañada de varios criados. Don Quijote, al verlos, está convencido de que son encantadores que han secuestrado a una princesa y se dispone a rescatarla. Sancho, amigo mío, dice Don Quijote con solemnidad, aquí nos aguarda una gran hazaña. Esos villanos,
con sus túnicas negras, no son otra cosa que perversos hechiceros que han tomado prisionera a una doncella en apuros. Es nuestro deber, como caballeros, socorrerla. Sancho, acostumbrado ya a las ocurrencias de su señor, trata de disuadirlo. Señor, no veo más que frailes, gente de iglesia que viaja tranquila. No llevan armas ni parecen peligrosos. Pero Don Quijote, enardecido por su fantasía caballeresca, no escucha razones. Sin más advertencia, se lanza con su lanza en ristre contra uno de los frailes, quien apenas tiene tiempo de apartarse antes de que Rocinante pase a toda velocidad junto a él. El otro fraile, al ver la furia del caballero, huye despavorido. Los criados de la dama, al presenciar la escena, se alarman y corren a defender a su señora. Uno de ellos, un vizcaíno corpulento que sirve como su escolta, se interpone en el camino de Don Quijote y le grita: «Aparta, villano. Si no quieres pagar cara tu osadía, vete antes de que te haga probar mi acero». Don Quijote, enardecido por el desafío, responde con altivez: «Villano eres tú, que te atreves a impedir la libertad de una noble dama. Prepárate a batirte, pues no permitiré que la injusticia prevalezca». Sancho, viendo que la situación se complica, intenta intervenir. «Señor, por favor, dejemos esto. No hay princesa, no hay encantadores. Vámonos antes de que las cosas terminen mal. Pero ya es tarde». El vizcaíno, furioso, desenvaina su espada y arremete contra Don Quijote con una fuerza sorprendente. Don Quijote, con su lanza en mano, responde al ataque, y pronto ambos se ven envueltos en un feroz combate. Los golpes resuenan en el camino polvoriento. El vizcaíno, hábil y fuerte, logra asestar un golpe que hace tambalear a Don Quijote sobre su montura. Pero el hidalgo, con gran destreza, logra recuperar el equilibrio y contraataca con fiereza. Rocinante, a pesar de su fragilidad, resiste el peso del caballero que, con su lanza, busca alcanzar a su adversario. Sancho, temiendo por la vida de su señor, grita a los criados de la dama para que detengan la pelea. Pero ellos, asombrados por el espectáculo, no intervienen. El vizcaíno, viendo la determinación de Don Quijote, decide poner fin al combate de un solo golpe. Con todas sus fuerzas, alza su espada y la dirige hacia la cabeza del hidalgo. Don Quijote, en el último momento, levanta su escudo y desvía el golpe, aunque el impacto lo sacude con violencia. Con un grito de guerra, Don Quijote aprovecha la oportunidad y lanza un golpe certero con su lanza, alcanzando al vizcaíno en el hombro y haciéndolo caer de su montura. El hombre queda tendido en el suelo, aturdido. «Rendíos, villano», exclama Don Quijote, «o conoceréis la ira de un caballero andante». El vizcaíno, herido y desarmado, alza la mano en señal de rendición. Los criados de la dama corren a auxiliarlo, mientras ella observa la escena con asombro. Sancho, maravillado y aterrado a la vez, se acerca a su señor. «Señor, hemos salido victoriosos. Pero temo que esto nos traerá problemas». Don Quijote, henchido de orgullo, responde: «Sancho, la justicia ha triunfado. Ahora podemos seguir nuestro camino en busca de más aventuras». Y así, sin esperar agradecimientos ni explicaciones, Don Quijote y Sancho Panza continúan su viaje, dejando atrás a los frailes, la dama y el vizcaíno vencido. El caballero andante, convencido de su heroísmo, sigue soñando con nuevas gestas, mientras su fiel escudero, resignado, se prepara para lo que vendrá. Capítulo 6. La venta convertida en castillo. Tras su enfrentamiento con el vizcaíno, Don Quijote y Sancho Panza prosiguen su camino por los polvorientos senderos de la Mancha. El sol comienza a ocultarse en el horizonte cuando divisan a lo lejos una venta, cuyo aspecto es más bien modesto, con paredes de piedra desgastadas y un tejado de paja. Pero, en la mente febril de Don Quijote, aquella humilde posada se transforma de inmediato en un imponente castillo con altas torres, almenas y un majestuoso puente levadizo. «Sancho, amigo mío», dice Don Quijote con tono solemne, «la fortuna nos sonríe una vez más. He aquí un magnífico castillo donde descansaremos esta noche». Sancho, que ya comienza a comprender la naturaleza de las ilusiones de su señor, suspira con resignación. «Señor, yo solo veo una venta como cualquier otra. Pero si vuestra merced dice que es un castillo, no seré yo quien le contradiga, con tal de que nos den algo de comer». Se acercan a la puerta, donde el ventero, un hombre grueso y de semblante astuto, los recibe con curiosidad.
No es la primera vez que un caballero andante llega a su posada, pero este en particular parece más loco que los anteriores. Bienvenidos, señores. ¿Qué desean? Pregunta con fingida cortesía. Don Quijote desmonta con gran dignidad, aunque con cierta dificultad debido a las múltiples heridas que ha sufrido en sus últimas aventuras. Sancho hace lo propio, asegurándose de atar bien a su burro. Ilustre castellano, responde Don Quijote, inclinando la cabeza, mi escudero y yo buscamos descanso en vuestro noble alcázar. Aceptamos la hospitalidad de vuestra alta casa con la gratitud de caballeros errantes. El ventero, comprendiendo de inmediato la situación, decide seguirle la corriente por diversión. Desde luego, mi señor, dice con una exagerada reverencia, en este castillo encontrará aposento digno de su nobleza. Dos mozas que trabajan en la venta, Maritornes y una joven muchacha, observan la escena con risitas contenidas. Don Quijote, al verlas, cree que son damas de la corte del castillo y les dirige un saludo galante. Hermosísimas doncellas, vuestro encanto ilumina estas paredes como el sol ilumina el cielo. Las muchachas, poco acostumbradas a semejantes cumplidos, estallan en carcajadas, lo que no hace más que reafirmar en Don Quijote la idea de que todo es parte de un ritual de bienvenida propio de los castillos. El ventero les indica un rincón de la posada donde pueden descansar, y Sancho, sin perder tiempo, se acomoda sobre unas mantas. Don Quijote, por su parte, apenas reposa, pues siente que le falta algo esencial, la ceremonia de ser armado caballero. La ceremonia de investidura. Convencido de que la venta es un castillo y el ventero su señor, Don Quijote le llama aparte. Señor castellano, deseo pediros un favor, que me otorguéis la orden de caballería. El ventero, sorprendido pero divertido, decide seguir con la farsa. Desde luego, noble señor, pero antes debéis velar vuestras armas en la capilla de este castillo, como manda la tradición. Don Quijote asiente con solemnidad, y al no encontrar una capilla en la venta, decide que el patio servirá. Coloca su armadura junto a un pozo y se sienta a velarlas con actitud ceremoniosa. Durante la noche, los huéspedes de la posada pasan junto a él con extrañeza, y algunos intentan mover las armas para sacar agua del pozo. Don Quijote, sintiéndose ofendido por la afrenta, arremete contra ellos, golpeando a uno con su lanza. El alboroto despierta al ventero, quien, temiendo más problemas, decide terminar cuanto antes con la farsa. Basta, noble caballero, dice, veo que sois digno de la orden de caballería. Arrodillaos. Don Quijote, lleno de emoción, se arrodilla en el suelo de tierra. El ventero, usando un libro viejo como si fuera un códice sagrado, murmura unas palabras ininteligibles y le da un leve golpe en los hombros. Desde este momento, sois caballero andante. Las mozas, que observan desde la puerta, apenas pueden contener la risa. Sancho, que ha despertado por el escándalo, contempla la escena con asombro y preocupación. Señor, ¿ya es caballero? Así es, Sancho, responde Don Quijote con orgullo. Ahora podremos emprender grandes hazañas. La abrupta partida. A la mañana siguiente, el ventero, deseoso de deshacerse de sus peculiares huéspedes, les recuerda que deben pagar por la estancia. Señor caballero, en este castillo hay ciertas costumbres, y una de ellas es que los huéspedes deben abonar su hospedaje. Don Quijote, con aire digno, responde. Un caballero andante jamás paga en castillos, pues su noble condición lo exime de tales deberes. El ventero, al ver que no obtendrá ni una moneda, se vuelve hacia Sancho. Entonces que pague vuestro escudero. Sancho se sobresalta. Yo no tengo dinero. Además, si mi señor no paga, yo tampoco. Los demás huéspedes y criados de la venta, al escuchar esto, deciden darle una lección. Entre todos, agarran a Sancho y lo lanzan por los aires repetidas veces con una manta. Sancho grita y patalea mientras Don Quijote, montado en Rocinante, observa sin hacer nada. Paciencia, Sancho, dice con gravedad, pues estas afrentas son parte de la vida del caballero andante. Después de un rato, cansados de la broma, los hombres dejan en paz a Sancho, que cae al suelo aturdido. Se levanta con esfuerzo y mira a su señor con indignación. Señor, ¿por qué no hizo nada? Sancho, es propio de escudero soportar estas pruebas con valor. Ahora vámonos, que nos esperan nuevas aventuras. Sin más, Don Quijote espolea a Rocinante y se aleja al trote. Sancho, resignado, recoge sus cosas,
Se sube a su burro y lo sigue. El ventero y los demás los observan marcharse con una mezcla de alivio y diversión. Otro loco que cree ser caballero, dice uno de los mozos. Sí, pero al menos nos ha dado una noche para recordar, responde el ventero con una carcajada. Así, Don Quijote y Sancho Panza continúan su camino, convencidos de que han pasado la noche en un castillo y que la jornada apenas comienza. Capítulo 7. El regreso a casa y las preocupaciones de los suyos. Después de su accidentada estancia en la venta, Don Quijote y Sancho Panza continúan su camino bajo el inclemente sol de la Mancha. Sancho, aún adolorido por la manta voladora que le hicieron pasar en la posada, no deja de quejarse mientras su burro avanza lentamente. Señor, ¿y qué ganamos con todas estas aventuras? No hemos hecho más que pasar hambre, recibir golpes y, para colmo, a mí me lanzaron como pelota de feria. Pero Don Quijote, lejos de desanimarse, responde con su habitual entusiasmo. Sancho, todo caballero andante ha de soportar pruebas difíciles. Lo que nos ha sucedido es solo una preparación para las grandes hazañas que nos esperan. Pronto, el mundo conocerá nuestros nombres y cantará nuestras gestas. Sancho suspira, sabiendo que de poco servirán sus quejas. Lo único que le anima es la promesa de la ínsula que Don Quijote le ha asegurado que recibirá como recompensa. Sin embargo, Rocinante avanza cada vez con más dificultad, y Sancho teme que su burro tampoco aguante mucho más. Al final, deciden tomar un descanso bajo la sombra de un árbol. Señor, ¿a dónde nos dirigimos ahora? A mi aldea, Sancho. Es necesario que reponga fuerzas y me prepare para nuevas gestas. Además, necesito más libros para nutrir mi espíritu caballeresco. Sancho, al escuchar esto, se alegra, pues significa que podrá ver a su familia, aunque teme que su mujer le reclame por haber abandonado el hogar para seguir a un loco soñador. Tras varias horas de viaje, finalmente divisan en la distancia las primeras casas de la aldea de Don Quijote. Sancho no puede evitar sonreír al ver el lugar familiar, pero Don Quijote, en su delirio, lo contempla como si fuese el reino que debe proteger. «He aquí mi castillo, Sancho», dice con orgullo. «En sus muros se fragua el destino de mi próxima aventura». Sancho no responde, solo apresura el paso, ansioso por descansar. La preocupación de la sobrina y el ama. Mientras Don Quijote y Sancho se acercan, en su casa hay gran revuelo. Su sobrina, su ama y el cura del pueblo han pasado días preocupados por su desaparición. «Esto no puede seguir así», exclama el cura. «Este hombre está completamente enloquecido con sus libros de caballería. Si no hacemos algo, un día de estos no volverá». El barbero, amigo del cura, asiente con seriedad. «Deberíamos deshacernos de esos libros. Son la causa de su locura». La sobrina y el ama, ambas con rostros angustiados, apoyan la idea. «Sí, quemen todos esos libros», insiste el ama. «Solo le llenan la cabeza de tonterías». En ese momento, se escucha el sonido de cascos en la distancia. Todos corren hacia la puerta y ven con asombro a Don Quijote llegando con su maltrecho Rocinante, seguido de Sancho en su burro. «Dios mío, ha vuelto», exclama la sobrina. Don Quijote desmonta con dificultad, pero mantiene su porte digno. «Querida sobrina, noble ama, os saludo después de haber vivido grandes aventuras. Sancho y yo hemos librado batallas, salvado damas y enfrentado temibles gigantes». Sancho, que apenas logra mantenerse en pie del cansancio, murmura: «Gigantes no, molinos». Pero el ama y la sobrina no están para escuchar más desvaríos. «Señor, entre ya y descanse», dice el ama, tomándolo del brazo y llevándolo dentro de la casa. Sancho, aprovechando la oportunidad, también se despide. «Con permiso, que yo también necesito descansar». El cura y el barbero se miran con complicidad. Saben que si no actúan rápido, Don Quijote volverá a perderse en sus delirios. La quema de los libros. Al día siguiente, mientras Don Quijote duerme profundamente después de su agotador viaje, el cura y el barbero ponen en marcha su plan. Entran en la biblioteca del hidalgo y comienzan a revisar los libros. «Aquí está la causa de todo», dice el cura, señalando los voluminosos tomos de caballería. «Si los destruimos, tal vez podamos curarlo». El ama y la sobrina ayudan a sacar los libros al patio. Uno por uno, el cura los examina, y aunque algunos le parecen inofensivos, la mayoría terminan en la hoguera. Cuando terminan,
Sellan la puerta de la biblioteca con llave. Cuando despierte, le diremos que un hechicero se llevó sus libros, dice el barbero. Las mujeres asienten. Horas después, Don Quijote despierta sintiéndose renovado. Se viste con su vieja armadura y se dispone a buscar sus libros para preparar su próxima aventura. Pero cuando entra a la biblioteca, la encuentra vacía. ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis libros? El ama, fingiendo pesar, responde. ¡Ay, señor! Un encantador vino anoche y se los llevó todos. No pudimos hacer nada para impedirlo. Don Quijote queda pensativo y, en su mente, el relato cobra sentido. Sí. No cabe duda de que ha sido el sabio Frestón, mi enemigo, quien ha querido privarme del conocimiento. Pero no importa, pues la caballería vive en mi corazón. El cura y el barbero se miran, preocupados. La locura de Don Quijote sigue intacta. Mientras tanto, Sancho, en su casa, disfruta de un buen plato de comida, sin saber que pronto su señor volverá a buscarlo para una nueva aventura. Capítulo 8. La aventura de los molinos de viento y el encuentro con los frailes. Después de unos días de descanso en su aldea, Don Quijote, con el espíritu renovado y convencido de que su destino es continuar con sus gestas heroicas, decide que es momento de partir nuevamente. Aunque la sobrina y el ama intentan retenerlo, su determinación es inquebrantable. No podéis detenerme. La caballería andante es mi vocación, y mientras haya injusticia en el mundo, mi deber es combatirla. Sancho Panza, por su parte, duda si acompañarlo de nuevo. Su esposa le recrimina su primera aventura, recordándole el sufrimiento que pasó, pero Don Quijote le promete nuevamente una ínsula, y la esperanza de convertirse en gobernador puede más que sus miedos. Así, con Rocinante listo y su fiel escudero a su lado, Don Quijote emprende su segunda salida en busca de nuevas hazañas. El campo de batalla, los molinos de viento. Tras varias horas de camino bajo el abrasador sol de la Mancha, Don Quijote y Sancho llegan a una llanura donde se alzan numerosos molinos de viento con sus grandes aspas girando lentamente con la brisa. Al verlos, los ojos de Don Quijote se iluminan con la emoción del combate. Mira, Sancho, allí se encuentran 30 o más desaforados gigantes con los que pienso entablar batalla y quitarles la vida. Con sus despojos enriqueceremos nuestra gloria. Sancho mira a su señor con incredulidad. ¿Gigantes? Señor, lo que allí hay son molinos de viento. No tienen más que aspas, y lo que giran es el viento. Pero Don Quijote no atiende razones. En su mente, aquellas enormes estructuras son seres malignos que deben ser vencidos. No sabes nada de esto, Sancho. Está claro que son gigantes, y si tienes miedo, quédate a un lado mientras yo los enfrento. Dicho esto, Don Quijote espolea a Rocinante y, lanza en ristre, se lanza contra el primero de los molinos. Sancho grita desesperado. Señor, que son molinos. Pero Don Quijote ya no escucha. El viento sopla con más fuerza, y las aspas del molino giran con velocidad. Justo cuando el caballero embiste con su lanza, una ráfaga hace que el aspa lo golpee con violencia, lanzándolo por los aires. Sancho corre hacia su señor, que yace en el suelo polvoriento, magullado y aturdido. Dios mío, señor. ¿No le dije que eran molinos? Pero Don Quijote, en su delirio, ve en su derrota la obra de la magia. Sancho, este ha sido un cruel engaño del sabio Frestón, mi enemigo. Ha convertido a los gigantes en molinos para privarme de la gloria del combate. Sancho sacude la cabeza. No tiene sentido discutir con su amo. Con mucho esfuerzo, ayuda a Don Quijote a levantarse, y tras revisar que Rocinante no haya sufrido daños, continúan su camino. El encuentro con los frailes y la señora en la carroza. Después del incidente con los molinos, los viajeros avanzan por un camino polvoriento cuando a lo lejos divisan una carroza escoltada por 2 frailes de la Orden de San Benito, vestidos con sus hábitos negros. Detrás de la carroza cabalgan varios sirvientes armados. Don Quijote, en su mente febril, interpreta la escena de una manera completamente diferente. Sancho, esos hombres son encantadores que llevan prisionera a una dama noble. Es nuestro deber rescatarla. Sancho, cada vez más preocupado por las alucinaciones de su señor, intenta razonar con él. Señor, esos son frailes y la dama es seguramente una señora que viaja con su séquito. Pero Don Quijote ya ha decidido su curso de acción. Sin dudarlo, avanza al galope y se interpone en el camino de los frailes, alzando la lanza con gesto amenazador.
Deteneos, malandrines. Soltad inmediatamente a la dama que lleváis cautiva o enfrentaréis la ira de Don Quijote de la Mancha. Los frailes se detienen, asombrados por la repentina aparición del caballero. Señor, no llevamos cautiva a ninguna dama, responde uno de ellos. Nosotros viajamos por nuestra orden y nada tenemos que ver con esto. Pero Don Quijote no cree una palabra. Sin más, arremete contra uno de los frailes, quien apenas tiene tiempo de esquivar el ataque, cayendo al suelo cubierto de polvo. Sancho, viendo que la situación se complica, aprovecha para correr hacia el fraile caído y comenzar a quitarle sus pertenencias. Sancho, ¿qué haces? Pregunta Don Quijote. Señor, ya que los vencimos, podemos tomar su botín. Pero antes de que Sancho pueda llevarse algo, los criados de la dama descienden de la carroza y se lanzan contra él, propinándole una buena tunda de golpes. Don Quijote, viendo a su escudero en apuros, se dispone a intervenir, pero uno de los criados, un fornido mozo de armas, se le adelanta. «Miserable caballero», exclama el criado. «¿Cómo osáis atacar sin motivo?» Don Quijote, sin arredrarse, alza la espada. «Soy Don Quijote de la Mancha y defiendo a los oprimidos». El criado, sin más palabras, se lanza contra Don Quijote, iniciando un feroz combate. La dama de la carroza observa aterrada el enfrentamiento, sin comprender qué está ocurriendo. El duelo es intenso, pero Don Quijote, debilitado por las heridas de su lucha contra los gigantes, no puede evitar recibir un terrible golpe que lo hace caer pesadamente al suelo. Sancho, aún dolorido por los golpes recibidos, corre a auxiliar a su amo. «Señor, tenemos que salir de aquí antes de que nos maten de verdad». Don Quijote, aún aturdido, murmura. Este caballero es sin duda un enemigo poderoso, quizá un encantador disfrazado. Pero al ver que los criados se preparan para rematar la pelea, Sancho, con gran esfuerzo, ayuda a Don Quijote a subir a Rocinante y ambos se alejan a toda prisa. Reflexiones y nuevos desafíos. Ya lejos del lugar, Don Quijote recupera el aliento y observa a Sancho con solemnidad. «Sancho, hoy hemos librado una gran batalla. Aunque el sabio Frestón ha vuelto a interponerse en nuestro camino, no debemos perder la esperanza». Sancho, adolorido y agotado, suspira resignado. «Señor, si seguimos teniendo muchas más de estas batallas, temo que no viviremos para contarlas». Pero Don Quijote solo sonríe, con la mirada fija en el horizonte. «La próxima vez, Sancho, la fortuna nos sonreirá». Y así, sin más riquezas que la ilusión en sus corazones, el caballero y su fiel escudero continúan su camino, en busca de nuevas aventuras que engrandezcan su fama y pongan a prueba su resistencia. Capítulo 9. La historia interrumpida y la batalla con el valiente vizcaíno. Después de su accidentado encuentro con los frailes y la dama en la carroza, Don Quijote y Sancho continúan su camino en busca de nuevas aventuras. La tarde cae sobre los campos de la Mancha cuando se detienen a descansar bajo la sombra de un árbol. Don Quijote, aún emocionado por sus recientes gestas, comienza a relatar a Sancho cómo los caballeros antiguos solían enfrentarse a grandes desafíos, mientras su escudero, más preocupado por el hambre que por la gloria, solo piensa en la falta de comida. «Señor, todo eso está muy bien, pero ¿qué hay de la cena? Porque yo con historias no lleno el estómago». «Sancho», responde Don Quijote con solemnidad, «los caballeros andantes no se preocupan por el hambre, sino por la justicia». Sancho suspira resignado y se recuesta sobre la tierra, dispuesto a soportar otra noche sin comida. Una historia truncada. Mientras descansan, el narrador nos informa de un detalle inesperado. La historia que seguimos de Don Quijote ha llegado a un punto crítico. El relato, que se encuentra en un manuscrito antiguo, está incompleto. La lucha que se avecina entre Don Quijote y un vizcaíno de gran fiereza queda inconclusa porque el autor del texto original no dejó registro de su desenlace. Sin embargo, en su búsqueda de más información, el narrador encuentra otro documento, un manuscrito árabe escrito por un tal Cide Hamete Benengeli, un historiador morisco que recoge la historia de Don Quijote con todo detalle. Gracias a este hallazgo, podemos continuar con la narración y descubrir qué ocurrió en el enfrentamiento entre nuestro caballero y el vizcaíno. El vizcaíno desafiante. Retomamos la escena donde la dejamos en el capítulo anterior. Tras su disputa con los frailes, Don Quijote había intentado rescatar a la dama que viajaba en la carroza, pero uno de sus criados, un hombre vizcaíno de aspecto rudo y temperamento feroz, había tomado las armas para enfrentarlo. «Villano,
Apartaos de la señora o probaréis el filo de mi espada. Exclama Don Quijote, decidido a pelear. El vizcaíno, que no es hombre de muchas palabras, responde con un desafío claro. Si queréis pelea, aquí la tendréis. Sin más, ambos guerreros se preparan para la batalla. Don Quijote alza su lanza, y el vizcaíno, que no tiene una lanza propia, toma una gruesa almohada de la carroza para protegerse y blande su espada con furia. La dama de la carroza y los demás criados observan la escena con preocupación. Sancho Panza, por su parte, se aparta del combate, temiendo que su amo salga perdiendo nuevamente. El combate feroz. El vizcaíno no espera más y arremete con ímpetu contra Don Quijote, quien con gran destreza esquiva el golpe y contraataca con su lanza. Sin embargo, el vizcaíno se protege con la almohada y logra reducir el impacto. A pesar de la improvisada armadura, su fiereza no disminuye. Ambos luchadores intercambian golpes con gran intensidad. Don Quijote, sintiéndose inspirado por los caballeros de antaño, lanza discursos heroicos mientras ataca, pero el vizcaíno, que no tiene paciencia para palabras, responde con furia en cada estocada. Sancho observa con el corazón en un puño. Aunque confía en su amo, sabe que no es invencible. El combate se extiende, y el vizcaíno logra herir a Don Quijote en un brazo. Sin embargo, nuestro caballero no se deja vencer y, reuniendo todas sus fuerzas, lanza un golpe decisivo. Con gran habilidad, apunta su espada al rostro del vizcaíno, obligándolo a rendirse. «Os ruego, caballero, que no me matéis», exclama el vizcaíno, viendo que la espada de Don Quijote está a punto de atravesarlo. Don Quijote, en su magnanimidad, decide concederle la vida bajo una condición. «Prometedme que iréis al Toboso a presentarse ante la sin par Dulcinea y contarle la victoria de Don Quijote de la Mancha». El vizcaíno, sin más opción, acepta el trato. El final de la aventura. Con el vizcaíno derrotado y la dama a salvo, aunque sin comprender del todo lo que ha sucedido, Don Quijote y Sancho Panza retoman su camino, orgullosos de su hazaña. Sancho, a pesar de la emoción del momento, no puede evitar expresar su inquietud. «Señor, cada vez que nos metemos en una aventura, terminamos apaleados o huyendo. ¿Está seguro de que esto de la caballería es buen negocio?» Don Quijote, con la mirada fija en el horizonte, responde con convicción. «Sancho, la gloria no es para los cobardes. Hoy hemos escrito un nuevo capítulo en la historia de la caballería». Y así, con el ánimo en alto y el cuerpo aún dolorido por la batalla, los dos compañeros continúan su andanza, sin saber qué nuevas pruebas les esperan en el camino. Capítulo 10. De cómo Don Quijote y Sancho Panza prosiguieron su camino y de la curiosa conversación que tuvieron. Tras la intensa batalla con el vizcaíno, Don Quijote y Sancho Panza continúan su andanza por los caminos de la Mancha. A pesar de las heridas sufridas en el combate, el caballero se siente victorioso y fortalecido, convencido de que la fama de su nombre comenzará a extenderse por todo el reino. Sancho, en cambio, cabalga a su lado con menos entusiasmo, aún adolorido por los golpes recibidos y preocupado por las consecuencias de tantas aventuras. «Señor, si seguimos así, más que una ínsula voy a acabar con un montón de costillas rotas», se lamenta Sancho, frotándose la espalda. Don Quijote, con su acostumbrada solemnidad, responde. «Sancho, la senda de la gloria no es fácil. ¿Acaso crees que los caballeros antiguos no sufrieron en sus gestas? La paciencia es virtud de los grandes». «Sí, pero yo no soy caballero, sino escudero», replica Sancho. «Y de tanto cabalgar sin comer bien, ya no sé si soy escudero o saco de huesos». A pesar de su cansancio, la conversación se anima cuando Sancho decide plantear una duda que lleva tiempo rondando su cabeza. «Dígame, señor, si vuestra merced gana un reino, como dice que hará, y me da a mí una ínsula, ¿qué tengo que hacer como gobernador?» Don Quijote sonríe, complacido de que su fiel escudero empiece a pensar como noble. «Sancho, gobernar es un arte. Debes ser justo con tus súbditos, aplicar la ley con sabiduría y no dejarte llevar por la codicia». Sancho frunce el ceño. «¿Y podré comer bien?» «Desde luego. En la corte de tu ínsula no te faltará comida ni vino en abundancia». Sancho, animado por la promesa, sigue imaginando cómo será su futuro como gobernador, mientras Don Quijote se sume en pensamientos más elevados, soñando con nuevas gestas. Un inesperado encuentro. Mientras conversan, divisan a lo lejos un grupo de pastores que llevan un cortejo fúnebre.
Varias personas caminan junto al ataúd, llorando la pérdida de quien parece ser un hombre joven. Don Quijote, siempre dispuesto a involucrarse en lo que considera noble, se acerca para preguntar qué ha ocurrido. Uno de los pastores, con gesto sombrío, les explica. Este es el cuerpo de Grisóstomo, un joven estudiante que murió de amor por la bella Marcela, una pastora que jamás correspondió a sus sentimientos. Don Quijote, al escuchar la historia, se siente conmovido. ¿Y cómo fue que murió de amor? Pregunta Sancho, curioso. De tristeza, porque Marcela no quiso casarse con él, responde otro de los pastores. Su amor lo consumió hasta la muerte. Don Quijote se muestra indignado. ¿Y acaso la doncella le había dado esperanzas? No, nunca, responde el pastor. Pero él insistía en que su hermosura lo obligaba a amarla y que ella debía corresponderle. En ese momento, una figura aparece entre los árboles. Es una joven de una belleza incomparable, vestida con humildes ropas de pastora. Al verla, algunos de los presentes murmuran con enojo. «Es Marcela», susurra uno. La causante de esta desgracia. Marcela, con paso firme, se acerca y se dirige al grupo. Su voz es clara y decidida. Vengo a defenderme de estas acusaciones injustas. Nunca engañé a Grisóstomo ni le di esperanzas falsas. Si él decidió amarme sin ser correspondido, no es mi culpa. Los hombres la miran con desaprobación, pero Don Quijote, conmovido por su valentía, interviene. Señores, la dama ha hablado con razón. No es justo culpar a quien no corresponde un amor no deseado. Cada uno es dueño de su voluntad, y la señora Marcela tiene derecho a vivir libremente. Los pastores, aunque molestos, no tienen más argumentos. Marcela, con una última mirada de gratitud hacia Don Quijote, se aleja entre los árboles, desapareciendo en la espesura del bosque. Sancho, rascándose la cabeza, comenta en voz baja. Pues no sé, señor, si tenía razón o no, pero bien guapa que es. Don Quijote, con un gesto solemne, responde. Sancho, la libertad es el más preciado bien del hombre, y nadie debe ser obligado a amar. Así, con el pensamiento aún ocupado en la historia de Marcela y Grisóstomo, Don Quijote y Sancho reemprenden su camino, sin saber qué nuevas aventuras les esperan más adelante. Capítulo 11. De la conversación que tuvo Don Quijote con unos cabreros y del sabroso banquete que compartieron. Después del encuentro con Marcela y los pastores, Don Quijote y Sancho Panza continúan su camino por los campos de la Mancha. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y el hambre y el cansancio empiezan a hacer mella en ambos viajeros. Sancho, con el estómago vacío, no puede evitar lamentarse en voz alta. Señor, no sé si vuestra merced se habrá dado cuenta, pero yo me estoy muriendo de hambre. Y aunque la gloria sea muy buena, no llena la barriga. Don Quijote, que en ese momento también siente los efectos del ayuno, asiente con solemnidad. Sancho, la providencia nunca desampara a los que se esfuerzan en su camino. Ya veremos qué nos depara la suerte. Como si sus palabras hubieran sido escuchadas por algún espíritu benefactor, a lo lejos divisan un pequeño grupo de cabreros reunidos en torno a una hoguera. Los hombres parecen estar en medio de una cena, compartiendo pan, queso y carne asada. Sancho, sin esperar más, se acerca con una sonrisa esperanzada. Buenas noches, señores. Mi amo y yo venimos cansados del camino y agradeceríamos si pudiéramos compartir su compañía. Los cabreros, gente sencilla y hospitalaria, reciben a los viajeros con amabilidad. Bienvenidos seáis. Compartid lo poco que tenemos. Aquí, en el campo, nadie se queda sin comer. Una cena rústica y una conversación caballeresca. Don Quijote y Sancho se sientan junto al fuego, y los cabreros les ofrecen queso fresco, pan recién horneado y carne de cabra asada, acompañada de un buen trago de vino. Sancho, sin perder un segundo, empieza a devorar la comida con avidez, mientras su amo, con más mesura, come con dignidad y agradece la generosidad de sus anfitriones. Cuando la cena avanza, Don Quijote, sintiéndose en confianza, decide compartir su sabiduría sobre la caballería. Queridos amigos, agradecemos vuestra hospitalidad. Pero permítime deciros que la vida que lleváis no es tan diferente de la de un caballero andante. Los cabreros, intrigados, miran a Don Quijote con curiosidad. ¿Cómo es eso, señor? Nosotros solo cuidamos nuestras cabras y llevamos una vida sencilla.
Precisamente por eso, responde Don Quijote con entusiasmo. Vivís libres, lejos de la corrupción de las ciudades, en contacto con la naturaleza. En tiempos pasados, los caballeros vivían de esta manera, durmiendo bajo las estrellas, enfrentándose a peligros y protegiendo a los inocentes. Uno de los cabreros, un hombre mayor de barba canosa, asiente con una sonrisa. Pues, si eso es ser caballero, yo diría que todos los pastores de estas tierras lo somos. Pero, ¿y vuestra merced? ¿Qué hazañas ha realizado? Sancho, con la boca aún llena de pan, se adelanta a responder. Uy, si les contara. Mi señor Don Quijote ha derrotado a un gigante, salvado damiselas y hasta ha vencido a un vizcaíno furioso. Los cabreros intercambian miradas divertidas, pues no están seguros de si Sancho está bromeando o si realmente creen lo que dice. Don Quijote, sin darse cuenta del escepticismo de su audiencia, prosigue con seriedad. La caballería es el camino de la justicia y la virtud. Mi misión es defender a los débiles, castigar a los malvados y restaurar los días gloriosos de la caballería. Uno de los jóvenes cabreros, con gesto pensativo, comenta. Pues, señor, si todos los caballeros son como vos, el mundo debe de ser un lugar muy justo. Sancho suelta una carcajada y dice en voz baja. Si supieran los palos que nos han dado, no hablarían así. Don Quijote, ignorando la ironía de su escudero, sigue hablando con fervor sobre las grandes gestas de los caballeros andantes, convencido de que su destino lo llevará a la gloria. El cuento del cabrero. Uno de los cabreros, viendo que la noche avanza y el ambiente es propicio para una buena historia, decide contar un relato que ha escuchado en el campo. Pues, ya que hablamos de amores y caballeros, os contaré la historia de un pastor llamado Eugenio, que se enamoró de una joven llamada Leandra. Los demás se acomodan junto al fuego, listos para escuchar la narración. Eugenio y Leandra se conocían desde niños, y él siempre la amó. Pero cuando ella creció, decidió irse con un soldado apuesto que la llenaba de promesas. Poco después, el soldado la abandonó y ella volvió a la aldea, pero ya era tarde. Eugenio, destrozado por la traición, se retiró a la montaña, y desde entonces vaga por los campos, recitando poemas de desamor. Sancho, después de escuchar la historia, suspira y dice: parece que en estos caminos hay más hombres que mueren de amor que de hambre. Don Quijote, conmovido por la historia, exclama: ¡ay, qué cruel destino el de los amantes! Pero así son los caminos del honor y la pasión. La noche avanza, y los cabreros se preparan para dormir. Don Quijote, satisfecho con la velada, se recuesta sobre la dura tierra, convencido de que su jornada ha sido digna de un caballero. Sancho, con el estómago lleno por primera vez en días, se duerme roncando plácidamente. Así concluye la jornada de Don Quijote y su escudero, rodeados de pastores y de historias de amores desdichados, sin saber qué nuevas aventuras les esperan al amanecer. Capítulo 12. De lo que sucedió con los leones y de la curiosa actitud de Don Quijote hacia ellos. La mañana siguiente amaneció despejada y fresca, con el cielo limpio y un ligero viento que agitaba las hojas de los árboles. Después de una noche tranquila bajo las estrellas, Don Quijote y Sancho Panza continuaron su camino por los campos de la Mancha, aún llenos de la buena comida que habían compartido la noche anterior con los cabreros. Sin embargo, el caballero no pudo descansar del todo, ya que su mente seguía inquieta, siempre buscando nuevas aventuras que hacerle justicia al nombre de la caballería. Sancho, por su parte, no compartía el mismo entusiasmo. Tras días de caminos polvorientos y poco descanso, comenzaba a ver las dificultades del viaje. Con los pies doloridos y las manos resecas por tanto cavilar, le dijo a su amo: «Señor, ¿y si nos tomamos un descanso largo? El cuerpo no aguanta tanto sin reposo. ¿Qué le parece si buscamos una posada o una taberna donde podamos descansar bien y tomar un poco de vino?» Don Quijote, mirando al horizonte con determinación, respondió con vehemencia: «Sancho, un caballero no puede descansar ni parar cuando hay tanta injusticia en el mundo por corregir. Mi destino me llama, y la honra de la caballería exige que sigamos adelante». Sancho, resignado, se acomodó en su burro y siguió a su amo, aunque no pudo evitar murmurar en voz baja: «Eso, y yo me pregunto quién hará justicia con mi cansancio». El encuentro con los leones. No mucho después de esta conversación, el aire comenzó a cargarse de una extraña tensión. En un cruce de caminos,
vieron un grupo de hombres acompañando una carreta custodiada por un par de fuertes caballos. La carreta contenía una jaula de hierro, dentro de la cual se podía ver un par de grandes leones, cuyas feroces miradas brillaban a través de los barrotes. «¿Qué es esto, señor?», preguntó Sancho, que se acercó con cautela, mirando a los animales. «Son leones. Y muy grandes». Don Quijote, al ver la escena, no dudó ni un segundo. La vista de los leones le pareció la oportunidad perfecta para demostrar su valentía y coraje. Pensó que un verdadero caballero no debía temer ante ningún peligro, y mucho menos ante unos animales salvajes. «Sancho», exclamó Don Quijote con una voz llena de decisión. «Estos leones, como cualquier criatura de la naturaleza, necesitan ser enfrentados por un caballero andante que no tema a la muerte. Es nuestra obligación combatir la injusticia en todas sus formas, y los leones, si son maltratados o están cautivos, merecen ser liberados. Vamos a liberar a estos nobles animales». Sancho, alarmado, miró a su amo con incredulidad. «Pero señor, esos son leones de verdad. No son un par de caballeros vencidos ni malhechores que puedan ser vencidos con palabras. ¿No ve que esos animales pueden devorarnos en un abrir y cerrar de ojos?». Pero Don Quijote, completamente decidido, ordenó a los hombres que custodiaban la carreta que abrieran la jaula. Los hombres, sorprendidos por la audacia del caballero, trataron de disuadirlo. «Señor, esos leones son peligrosos. No hay honor en enfrentarse a ellos, y mucho menos liberarlos. Lo que tenemos aquí es un espectáculo para que el duque vea, no una batalla». Don Quijote, sin embargo, no escuchó y, tras desenvainar su espada, se preparó para enfrentarse a los leones. Un verdadero caballero no puede ni debe temer. El honor de la caballería manda. Libertad para estos nobles animales. El inesperado desenlace. Los hombres, al ver la firmeza de Don Quijote, finalmente abrieron la jaula, pero con gran temor, pues sabían lo que podría suceder. Los leones, sin embargo, sorprendieron a todos. En lugar de lanzarse ferozmente contra Don Quijote, permanecieron tranquilos, observando al caballero con calma. Don Quijote, con una actitud de orgullo, avanzó hacia los animales. Pero en lugar de enfrentarse a ellos en combate, los leones simplemente miraron a su alrededor y con gran tranquilidad, se tumbaron en el suelo, sin mostrar la más mínima agresividad. Los hombres, al ver que los leones no representaban un peligro inmediato, se miraron entre sí, desconcertados. Sancho, aliviado pero igualmente sorprendido, susurró a su amo: «Vaya, señor, parece que estos leones no tienen ganas de pelear hoy». Don Quijote, sin entender que su valentía había sido puesta a prueba de una manera muy distinta a la que él imaginaba, mantuvo su postura, pensando que su presencia había dominado a las fieras. «Es evidente, Sancho», dijo con orgullo, «que estos leones, al ver el coraje y la nobleza de un caballero andante, se han rendido sin necesidad de lucha. Hemos logrado una victoria sin sangre derramada. La caballería ha triunfado de nuevo». Sancho, sin poder ocultar su incredulidad, se limitó a decir: «Si eso lo dice vuestra merced, señor, no soy yo quien va a contradecirlo». El espectáculo de los leones, que inicialmente había prometido ser un drama sangriento, terminó siendo una escena de pura calma, donde los animales simplemente descansaron sin mostrar ningún interés en la amenaza que representaba Don Quijote. Finalmente, los hombres que custodiaban la carreta, al ver que los leones no iban a causar más problemas, los llevaron de nuevo a su jaula. El regreso al camino. Don Quijote, convencido de que había hecho una gran hazaña, montó nuevamente su caballo, contento y satisfecho. «Sancho, ¿ves cómo la valentía y el honor pueden hacer que incluso las fieras más temibles se dobleguen ante la nobleza de un caballero?». Sancho, que aún no salía de su asombro, se limitó a responder: «Sí, señor, claro que sí. Aunque, si me permite decirlo, yo creo que esos leones no eran tan valientes como vuestra merced cree». Con esta última reflexión, Don Quijote y Sancho continuaron su viaje, sin saber que la aventura de los leones quedaría grabada en sus memorias como otro ejemplo más de la visión idealista y fantasiosa de su caballero andante. Capítulo 13. De cómo Don Quijote y Sancho Panza se encontraron con unos hombres que se dirigían a la feria y de los extraños acontecimientos que allí sucedieron. El sol estaba en lo alto, y el calor del mediodía ya comenzaba a sentirse con fuerza sobre los campos de la Mancha. Don Quijote y Sancho Panza seguían su camino,
y aunque la jornada había comenzado sin incidentes, ambos se encontraban cansados por los días de continuo viaje. Don Quijote, siempre lleno de fervor por su misión, no permitía que el agotamiento minara su espíritu, pero Sancho, por su parte, no podía ocultar su fatiga. «Señor», dijo Sancho, a medida que su burro avanzaba lentamente, «creo que sería conveniente tomar un descanso. Mis huesos ya no aguantan más, y si no encuentro un poco de sombra pronto, me temo que me caeré del burro». Don Quijote, que no mostraba signos de cansancio, respondió con gran firmeza: «Sancho, un caballero andante no puede permitirse el lujo de descansar cuando la gloria está a la vuelta de la esquina. Sigamos, que grandes aventuras nos esperan, y la justicia necesita de nuestra presencia». Sancho suspiró y, aunque le dolían las piernas y los pies, siguió a su amo sin protestar más. Al poco rato, se toparon con un grupo de hombres que se dirigían en dirección contraria, conduciendo varias bestias de carga y llevando consigo un gran bullicio, como si se estuvieran preparando para algo importante. Los hombres, al ver la figura de Don Quijote, se acercaron rápidamente, reconociendo al caballero como alguien peculiar. Uno de los hombres, al observar la armadura de Don Quijote, se acercó con una sonrisa burlona y le preguntó: «¿A dónde va, caballero? ¿A buscar algún gigante que vencer o alguna doncella que liberar?». Don Quijote, sin dudarlo ni un momento, respondió con su habitual seriedad: «Voy en busca de la justicia, y para restaurar el honor de los caballeros andantes. Los hombres malvados y las injusticias del mundo no deben prosperar, y mi espada está lista para combatirlas». Los hombres, que parecían ser comerciantes o campesinos que se dirigían a la feria, se rieron entre ellos. Uno de ellos, más atrevido, señaló a Sancho Panza y preguntó con picardía: «¿Y ese hombre tan gordo, quién es? ¿Su escudero?». Sancho, sintiéndose un poco avergonzado por la risa de los hombres, levantó la cabeza con orgullo y respondió: «Soy el fiel escudero de este gran caballero, el señor Don Quijote de la Mancha. Y aunque mi apariencia no sea la de un caballero, os aseguro que soy más valiente de lo que parezco». Los hombres siguieron riendo, y uno de ellos, que parecía tener algo de autoridad, habló en tono sarcástico: «Bien, bien, caballero. Entonces, ¿qué opináis de las circunstancias que nos rodean? Estamos de camino a la feria de la villa, donde se celebran fiestas, juegos y apuestas. Quizás podríais demostrar vuestro valor en uno de esos juegos». Don Quijote, que siempre veía desafíos donde otros solo veían trivialidades, aceptó de inmediato. «No necesito participar en juegos banales, pero si hay algo que se parezca a una justa o a un combate de honor, allí estaré». Los hombres, sorprendidos por la reacción del caballero, le indicaron el camino hacia la feria, un pequeño pueblo que se encontraba a unas pocas leguas más adelante. La llegada a la feria. Cuando llegaron al pueblo, la feria estaba en pleno auge. Gente de todas las aldeas cercanas se había reunido para participar en los juegos y las festividades. Había puestos de comida, música, bailes, y una gran multitud que disfrutaba de la atmósfera festiva. Sin embargo, para Don Quijote, este espectáculo de alegría era un contraste total con la solemne misión de los caballeros andantes. Para él, todo aquello no era más que un escenario de desorden y falta de nobleza. El caballero se dirigió con paso firme al centro de la plaza, donde un grupo de hombres vestidos con trajes de carnaval se preparaban para representar una obra de teatro. La obra trataba sobre una disputa entre un rey y su hija, y, aunque no era una representación de gran calidad, para los asistentes era una de las atracciones más esperadas. Don Quijote, sin comprender que aquello no era más que un entretenimiento inofensivo, vio en los actores una falta de respeto hacia la nobleza y la seriedad de los caballeros andantes. De repente, se lanzó hacia el escenario, sacando su espada y gritando con gran voz: «Esto es una afrenta contra la dignidad de los caballeros. No permitiré que se burlen de la nobleza y el honor con esta farsa». Los actores, sorprendidos y aterrados por la reacción del caballero, intentaron calmarlo, pero Don Quijote, con la furia de un verdadero paladín, se lanzó contra ellos, derribando varios de los decorados y causando un gran alboroto. La multitud, al ver esta inesperada irrupción, se dispersó rápidamente, dejando a los actores y a Don Quijote frente a frente. La intervención de los feriantes. En ese momento, un grupo de feriantes se acercó rápidamente para detener la violencia. Un hombre robusto, con un gran bigote y una camisa de lino, se adelantó y le gritó a Don Quijote: «Señor, esto es solo una representación.
No son verdaderos caballeros ni reyes, solo actores. ¿Qué está haciendo? No se puede derribar todo por una obra de teatro. Sancho, que había quedado atrás observando el caos, corrió hacia su amo y trató de calmar la situación. Señor, por favor. Es solo una farsa. No son gigantes ni enemigos a los que combatir, solo actores que quieren divertir a la gente. Deja de luchar y escuchemos lo que dicen. Pero Don Quijote, cegado por su fervor caballeresco, no escuchaba. Continuó derribando todo a su paso, convencido de que estaba restaurando el honor y la justicia. Nadie se burla de la caballería y sale impune. Gritaba, mientras su espada chocaba con los postes y decoraciones del escenario. Al final, los actores y feriantes, viendo que no podían detenerlo, decidieron rendirse y alejarse. Algunos incluso pidieron a la multitud que calmara al caballero, pero la mayoría solo observaba, entre atónitos y divertidos, como el caballero seguía haciendo lo que creía que era su deber. El arrepentimiento y la lección de Sancho. Finalmente, cuando Don Quijote se calmó y se dio cuenta de que todo había quedado destruido, miró a su alrededor y vio que la multitud ya no estaba allí. Solo quedaban algunos curiosos que lo observaban con asombro. Sancho, cansado de ser testigo de tantas situaciones fuera de lo común, se acercó a su amo y le dijo, con voz baja pero firme: Señor, yo ya no sé qué pensar. Cada vez que intentamos hacer algo bueno, terminamos en un lío. Tal vez no deberíamos seguir buscando peleas donde no las hay. Don Quijote, después de reflexionar unos momentos, miró a Sancho y respondió con voz grave: Sancho, cada acción tiene un propósito, y la mía es buscar la justicia, aunque a veces se me escape de las manos. Pero no te preocupes, siempre habrá quienes no comprendan la nobleza de nuestros actos. Con estas palabras, Don Quijote y Sancho abandonaron la feria, dejando atrás una estela de caos y confusión, mientras continuaban su viaje, sin saber qué nuevas aventuras les aguardaban. Capítulo 14. De cómo Don Quijote se enfrentó a un caballero desconocido y de la inesperada disputa que tuvo con Sancho. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Tras el tumultuoso episodio en la feria, Don Quijote y Sancho Panza retomaron su camino por los polvorientos senderos de la Mancha, dejando atrás el caos que su señor había provocado. Sancho, aún molesto por lo ocurrido, no pudo contenerse más y decidió hablar con su amo con tono de reproche. Señor, dijo, mientras su burro avanzaba lentamente junto a Rocinante, ¿no cree que sería bueno pensar un poco antes de lanzarse contra todo lo que se le ponga por delante? No siempre estamos ante gigantes ni malvados caballeros. Don Quijote, con la mirada fija en el horizonte y el porte digno de un caballero andante, respondió sin vacilar. Sancho, la caballería exige una acción rápida y decidida. La duda es enemiga del honor, y el honor es la esencia de nuestra existencia. Sancho suspiró y murmuró para sí mismo: si el honor me diera de comer y me dejara dormir tranquilo, otra cosa diría. Mientras cabalgaban, el camino los llevó hasta un extenso valle cubierto de hierba seca, donde el viento soplaba suavemente, levantando pequeños torbellinos de polvo. A lo lejos, vieron una figura solitaria, montada en un caballo oscuro, avanzando con porte marcial. El desconocido portaba una armadura reluciente, aunque desgastada por el tiempo, y en su escudo se podía distinguir un emblema que Don Quijote no reconoció. Sancho, al verlo, se estremeció. Señor, ese caballero tiene pinta de ser de verdad. No como los de la feria. ¿No cree que sería mejor seguir nuestro camino en paz? Pero Don Quijote ya estaba decidido. Ajustó su yelmo, enderezó la espalda y apretó las riendas de Rocinante. Sancho, la providencia nos ha puesto en el camino de un rival digno. Debo enfrentarme a él y demostrar mi valía. El caballero desconocido se acercó con paso firme. Cuando estuvo lo bastante cerca, saludó con una leve inclinación de cabeza y habló con voz profunda y serena. Veo que tengo el honor de cruzarme con un caballero andante. Decime, ¿quién sois y qué os trae por estos caminos? Don Quijote, con aire solemne, respondió. Soy Don Quijote de la Mancha, defensor de los oprimidos y enemigo de la injusticia. ¿Y vos, noble caballero, qué nombre lleváis? El desconocido sonrió levemente y replicó. Me llaman el caballero de la luna pálida, y viajo en busca de desafíos dignos de mi lanza. Si sois un verdadero caballero, os reto a un duelo para demostrar quién de los dos es más valiente. Sancho se llevó las manos a la cabeza.
Otra vez con los duelos. Señor, por favor, dejemos esto. ¿Qué ganamos con pelear sin motivo? Pero Don Quijote ya había aceptado el desafío. Sea como decís, noble caballero. Preparaos para la justa. El duelo entre caballeros. Ambos caballeros se alejaron unos metros y se prepararon para la embestida. Sancho, resignado, se apartó para evitar ser atropellado. Don Quijote tomó su lanza con firmeza, mientras el caballero de la luna pálida hacía lo mismo. El viento sopló con fuerza, y por un momento, todo pareció detenerse. Luego, con un grito de guerra, ambos caballeros espolearon a sus monturas y se lanzaron el uno contra el otro a toda velocidad. El choque fue brutal. Rocinante, menos ágil que el caballo del rival, tropezó en el último momento, haciendo que Don Quijote perdiera el equilibrio. Su lanza apenas rozó el escudo del otro caballero, mientras que el golpe de su adversario impactó de lleno en su hombro, haciéndolo caer al suelo con gran estruendo. Sancho corrió hacia su amo, preocupado. «Señor, ¿está bien?» Don Quijote, adolorido pero orgulloso, se incorporó lentamente. El caballero de la luna pálida desmontó y se acercó. «Habéis luchado con valentía, Don Quijote de la Mancha. Pero recordad que la verdadera fuerza de un caballero no siempre está en su lanza, sino en su capacidad de elegir sus batallas sabiamente». Tras decir esto, montó su caballo y se alejó, dejando a Don Quijote y a Sancho en el camino. Reflexión y reconciliación. Sancho ayudó a su amo a levantarse y, con cierta cautela, le dijo: «Señor, tal vez ese caballero tenía razón. No siempre hay que pelear para demostrar valentía». Don Quijote, aún adolorido pero con la mirada firme, respondió: «Sancho, cada batalla perdida es una lección para la siguiente victoria. Aún no hemos terminado nuestra misión». Y así, con el cuerpo magullado pero el espíritu intacto, Don Quijote y Sancho siguieron su viaje, en busca de la siguiente aventura que el destino tuviera reservada para ellos. Capítulo 15. Del extraño encuentro en el bosque y de cómo Don Quijote confundió la realidad con la fantasía. La noche comenzaba a caer sobre los campos de la Mancha cuando Don Quijote y Sancho Panza, aún marcados por la reciente derrota contra el caballero de la luna pálida, avanzaban lentamente en busca de un lugar donde descansar. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras una brisa fresca agitaba la hierba seca a su alrededor. Sancho, agotado y con el estómago vacío, no dejaba de lamentarse. «Señor, si seguimos así, me temo que acabaremos muertos de hambre antes de encontrar otra aventura. ¿No sería mejor buscar un mesón donde podamos comer y dormir con comodidad?» Don Quijote, que nunca perdía el espíritu de la caballería, respondió con solemnidad: «Sancho, los verdaderos caballeros no buscan comodidades, duermen bajo las estrellas y se alimentan del honor y la gloria». «Pues con su permiso, yo preferiría una hogaza de pan y un poco de queso», murmuró Sancho, sin mucha esperanza de convencer a su amo. La noche avanzaba y, al no encontrar un refugio adecuado, decidieron adentrarse en un bosque cercano. La espesura de los árboles les ofrecía cierta protección contra el frío nocturno, y Sancho se apresuró a hacer un pequeño fuego para calentarse. Mientras tanto, Don Quijote se quedó en vela, vigilante ante cualquier posible peligro. «Sancho, no te duermas del todo», advirtió el caballero. «En lugares como este, acechan los espíritus de los caballeros caídos, que buscan venganza contra los traidores. Pues espero que no tengan hambre, porque si no, nos devorarán antes del amanecer», replicó Sancho, antes de acurrucarse junto a la lumbre. Las sombras en la noche. La calma de la noche fue interrumpida de pronto por un extraño sonido. A lo lejos, entre los árboles, se oían susurros y murmullos, como si varias personas hablaran en voz baja. Don Quijote, siempre alerta, se levantó de inmediato y tomó su lanza. «Sancho, despierta. Algo se acerca». Sancho, todavía medio dormido, se incorporó con pereza. «Señor, por favor, si son lobos o bandidos, prefiero no saberlo». Pero Don Quijote no tenía intenciones de huir. Montó en Rocinante y, con gran determinación, avanzó hacia el origen del sonido. Sancho, temeroso pero sin otra opción, lo siguió de cerca en su burro. A medida que se acercaban, las voces se hacían más claras. Pronto, entre la niebla que flotaba sobre el suelo, distinguieron varias figuras encapuchadas reunidas en círculo. A la tenue luz de unas antorchas,
parecían estar realizando algún tipo de ritual. Don Quijote, convencido de que se trataba de magos o nigromantes, se irguió sobre su montura y gritó con voz firme: «Deteneos, infames hechiceros. ¿Qué osadía es esta de conjurar las fuerzas del mal en plena noche?» Las figuras, sorprendidas por la aparición del caballero, se volvieron hacia él. Un hombre, que parecía ser el líder, avanzó un paso y habló con tono pausado. «Señor, no sabemos de qué habláis. Somos simples viajeros que hemos encendido una fogata para calentarnos». Pero Don Quijote no se dejó engañar. «No intentéis engañarme, pues tengo ojo de halcón para descubrir los ardides de los malvados. Sé que sois conjuradores de demonios y que tramáis oscuras artimañas contra los hombres de bien. Rendíos o enfrentaréis mi furia». Los viajeros, que en realidad no eran más que comerciantes descansando tras un largo trayecto, se miraron entre sí sin saber qué hacer. Pero uno de ellos, molesto por la acusación, se adelantó y replicó con dureza: «Mire, buen hombre, no somos hechiceros ni demonios. Somos mercaderes que llevamos vino y especias a la ciudad. Si quiere problemas, los tendrá». Sancho, al ver que la situación se ponía peligrosa, intentó intervenir. «Señores, por favor, no hagamos esto más complicado. Mi amo a veces confunde las cosas, pero no tiene malas intenciones». Pero Don Quijote, ignorando las advertencias de Sancho, bajó la visera de su yelmo y se preparó para atacar. «Por la justicia y el honor, os haré pagar vuestras vilezas». El inevitable enfrentamiento. Antes de que Sancho pudiera detenerlo, Don Quijote espoleó a Rocinante y cargó contra los mercaderes. Pero, como tantas veces antes, el destino le jugó una mala pasada. En su entusiasmo, no vio una raíz sobresaliendo del suelo y, al instante en que Rocinante tropezó, el caballero salió despedido por los aires, cayendo de bruces al suelo con un sonoro golpe. Los mercaderes estallaron en carcajadas al ver al supuesto caballero retorciéndose en el polvo. Sancho, suspirando resignado, corrió a ayudar a su amo, que se quejaba de dolor. «¡Ay, Sancho! ¿Has visto cómo los poderes oscuros han intervenido para detenerme?» Era evidente que se trataba de nigromantes. Sancho, cansado de intentar razonar con su señor, solo meneó la cabeza. «Sí, señor, seguro que fue cosa de hechicería, o tal vez de que no mira por dónde va». Los mercaderes, viendo que el pobre hombre no representaba ninguna amenaza real, recogieron sus cosas y se marcharon, aún riéndose del extraño encuentro. Cuando quedaron solos de nuevo, Don Quijote, aún dolorido, miró a Sancho con expresión grave. «Sancho, el mundo está lleno de malvados que se ocultan tras disfraces de inocencia. Algún día, cuando mi fama sea grande y mi nombre resuene en todos los rincones de la tierra, estos hechiceros sabrán que no se juega con la justicia». Sancho, ayudándolo a subir a Rocinante, murmuró: «Sí, señor, seguro que sí, pero por ahora, mejor sigamos antes de que aparezcan más hechiceros». Y así, bajo la luz de la luna, Don Quijote y Sancho reanudaron su camino, dejando atrás una nueva y absurda hazaña que pasaría a formar parte de sus innumerables desventuras. Y así concluye otra gran aventura de Don Quijote y Sancho, en su eterno viaje entre la locura y la realidad. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte más audiolibros. Tu apoyo es clave para seguir trayendo más relatos épicos. ¡Hasta la próxima!